Tenemos cerca de 3 años llevando por todo el estado talleres de capacitación y promoción para el desarrollo político de las mujeres, y esto nos ayude nosotros ir creciendo como mujeres de Morena a ir tomando más espacios políticos. Y en esta ocasión, dentro de estas actividades, hemos traído a nuestra dirigente nacional, licenciada, maestra también, Carol Berenice Arriaga García, quien ella viene haciendo campaña a nivel nacional, presentando el protocolo de la paz política. Entonces yo me gustaría dejarles a ustedes a que ella sea quien tenga que dar esta plática con ustedes para que sepan el motivo por qué estamos hoy, este día aquí en Nogales. Hablemos de este protocolo, ¿en qué consiste? Sí, es el protocolo para la paz política o protocolo contra la violencia política hacia las mujeres. Es un instrumento partidista que pretende trabajar prioritariamente en la prevención de la violencia por razones de género, en la atención y por supuesto en la reparación y sanción del daño, ¿no? Encontramos que las jornadas del 2018 fueron las más violentas en la época contemporánea y especialmente para las mujeres. A mí me da especial gusto estar aquí en la frontera, en Nogales, porque son las zonas donde las mujeres suelen correr muchos más riesgos. O sea, en general se vive un clima y un contexto de violencia, pero se recrudece tratándose de mujeres. Y tratándose de mujeres políticas, por supuesto que esto no es la excepción. Entonces, sí tenemos que priorizar las zonas donde son puntos más sensibles o puede darse con mayor facilidad, o el contexto en el que se vive genera o propicia de manera más fuerte que en otros lugares la violencia política y la violencia política de género contra las mujeres. Según su perspectiva, ¿a qué considera que se deba esta acendrada ya manera de generar violencia política contra las mujeres? Como usted lo dice, el 2018 Claro, fue uno de los años más violentos en ese sentido. Hubo violencia política en general para hombres y mujeres, y específicamente también se recrudeció la violencia política. La violencia política hacia las mujeres se ha recrudecido en mucho por las leyes de igualdad, de paridad, y que falta que socialmente y de forma cultural los hombres también trabajen en el respeto, en la igualdad, se involucren, por ejemplo, en las tareas domésticas, en las tareas del cuidado y de la crianza de los hijos, que no piensen que dejar de pensar que el hecho de que un niño, un papá vaya a dejar a sus hijos o sus hijas a la escuela o cambiar pañales los va a hacer menos hombres, sino al contrario, los va a hacer mejores seres humanos. Entonces creo que es en lo que tenemos que trabajar en mucho con los hombres, pero también visibilizar esta situación ante las mujeres, porque las mujeres, pues al estar encargadas de manera principal o casi exclusiva de la educación, cuando menos en casa de las hijas y de los hijos, también reproduce estos esquemas patriarcales en los que generalmente un padre está ausente y en los que lo vemos, por ejemplo, en los tipos de juguetes que se les da a las niñas. A las niñas desde pequeñas las enseñan a que jueguen con una cocina, a que jueguen con un muñeco, a que jueguen a dar el biberón, le dan una escoba, un trapeador, un kit de belleza. Entonces, esos roles que aprenden desde niñas se reproducen en la edad adulta. En cambio, a los niños que les dan pistolas, caballos, armas, juegos que implican violencia, que implican poder, que implican dominación, y ese juego de roles que aprenden en la infancia, les reitero, pues en la edad adulta ya lo ejercen, y cuando un hombre se ocupa de sus hijas, de sus hijos, de su familia, pues lo empiezan a cuestionar, ¿no? Lo empiezan a cuestionar por una parte, le llaman mandilón, empiezan a hacer cuestiones, comentarios despectivos respecto a su virilidad. Dicen los hombres no lloran, no se les permite expresar sus emociones, y también vemos un sistema que discrimina mucho, no solamente por razones sexistas, ¿no? También encontramos un problema de discriminación racial y de discriminación social, ¿no? Y entonces encontramos que el hombre blanco discrimina al mestizo, y el mestizo a su vez oprime a la población indígena o negra, ¿no? Y entonces es un cuento de nunca acabar, y es justamente lo que tratamos de visibilizar primero con las mujeres, de enseñarles a quitarles esa venda de los ojos, porque a veces las mujeres también no se dan cuenta de estas discriminaciones, o las ven normales, o ven normal que el hombre no se ocupe de las labores del hogar, o ven normal que
pues que las golpeen o que ejerzan violencia, ¿no? Y particularmente en la zona fronteriza, las ciudades fronterizas en el país sí son especialmente violencias. En un primer término, tiene que ver mucho el flujo migratorio, que la población realmente hay muy poca población originaria, y entonces eso no genera un tejido social. Entonces uno va fuera donde no la conoce y se porta mal, ¿no? Esa es una... todo lo que no hace donde le conocen lo ven hacer en un lugar donde está de paso. Entonces eso genera muchos conflictos sociales y es por eso muy importante trabajar en este tipo de zonas. En lo que respecta a la cuestión de la violencia política y específicamente en lo que es político, en procesos en donde la mujer va ganando posiciones precisamente dentro de la administración, dentro de los puestos públicos, ¿no habrá un sentimiento en que los hombres creen que están perdiendo posiciones y pudieran en determinado momento perder ese valor, entre comillas, que han tenido por generaciones, y en donde la mujer pueda sustituirlos en determinados puestos igual o mejor que un hombre? Claro, por supuesto. Ese es uno de los problemas. Es un lugar donde, digamos, había 10 lugares y de pronto les dicen a los hombres, 5 hombres de ustedes se tienen que parar porque sus espacios van a tener que ser cedidos a mujeres. Entonces esto por supuesto que así se percibe, y por eso es que también se ha incrementado la violencia política hacia las mujeres, porque los hombres los ven como una exclusión, no lo ven como una oportunidad para un cambio social, un cambio cultural, y creo que ahí es donde se tiene que trabajar. A veces las leyes se imponen, pero no hacen los cambios sociales, los cambios más profundos, los cambios culturales que también deben trabajarse, tienen que hacerse. Pues sí, se tienen que hacer a través de la educación, en la casa y en la escuela, y por supuesto con los medios de comunicación, que ustedes tienen un rol importantísimo para poder ayudarnos a generar este cambio. El hecho de que los hombres, les reitero, se ocupen del cuidado y crianza de los hijos y del cuidado de la casa, no los va a hacer menos hombres, sino los va a hacer mejores humanos. Y yo creo que es el mensaje que tenemos que llevar para pacificar el país, para pacificar sobre todo la zona fronteriza, para pacificar Nogales. Si bien es cierto que en las campañas políticas es muy evidente esto, precisamente la violencia política contra las mujeres, pero este panorama se traslada no solamente a la cuestión de una campaña política, sino desde un cabildo hasta un congreso estatal, hasta el propio congreso de la Unión, donde vemos que la violencia política es evidente. Claro, no solamente la campaña, la violencia política no solamente se vive... Todavía. No, es una parte que está pendiente, pero yo reitero que sí es muy buena propuesta legislar desde esta perspectiva, pero sobre todo creo que los esfuerzos tienen que ir encaminados a ese cambio social y cultural para que realmente haya una prevención. O sea, nuestro protocolo sí habla de prevención, pero también habla de sanción, de atención, de investigación de este tipo de situaciones, pero lo ideal es que no tengamos que llegar a esa situación. Por eso pienso que los esfuerzos o nuestros esfuerzos van encaminados principalmente y prioritariamente a la prevención, ¿no? A crear redes de mujeres, a empoderar a las mujeres, a que las mujeres se conozcan y se reconozcan como seres humanos y no como objetos sexuales o como personas sin toma de decisiones autónomas. ¿Tienen alguna cantidad